Estos eran 9 mochileros experimentados. ¿Me estás diciendo que todos sufrieron hipotermia severa? ¿De qué se trataba eso? Hoy en día, las fotografías son una experiencia mundana para nosotros. Tomamos varias fotos cada día, solo para nunca volver a mirarlas. Sin embargo, ese no era el caso en el pasado. Cada fotografía tomada era tan valiosa como el oro. Considerando su rareza, eran los artefactos de nuestro pasado. En esta foto, se captura algo impactante. Únete a nosotros mientras revelamos las últimas fotos de personas que sacudieron al mundo entero. Número 16. La escalofriante colección de Horatio Gordon Robley. Una fotografía ha perseguido el legado de Horatio Robley durante más de un siglo. En ella, él se sienta con un traje impecable, su tupido bigote de manillar dándole un aire de autoridad. Pero el verdadero enfoque está detrás de él. 35 cabezas decapitadas, sus ojos sin vida y tatuajes faciales intrincados congelados en el tiempo. Estos son mokomokai, cabezas maoríes preservadas. Algunas parecen notablemente intactas, con su tamoko o tatuajes aún visibles. Otras se ven mucho más inquietantes, con los labios retraídos, piel estirada y momificada. Pero el detalle más escalofriante está en la esquina inferior derecha. Una pequeña cabeza, inconfundiblemente la de un niño pequeño. Robley, un antiguo oficial británico, se obsesionó con estos artefactos, adquiriendo la mayoría de balleneros y comerciantes. Recorrió escuelas de medicina, mostró su colección en exposiciones, y en 1908 intentó venderla a Nueva Zelanda por 1,000 libras. Su oferta fue rechazada. Finalmente, casi todas las cabezas terminaron en el Museo de Historia Natural de Nueva York, excepto 5. Verás, con el tiempo, Robley se obsesionó tanto con su macabra colección que le resultó difícil desprenderse de ella. Las 5 cabezas que se negó a entregar eran sus favoritas, tanto que las guardaba en su dormitorio. Cuando Robley no podía dormir, se despertaba y cepillaba el cabello de las personas sin vida, e incluso hablaba con ellas. Hablando de una obsesión loca, Hami Piripi, un miembro veterano del equipo de repatriación de Mokomokai, dijo más tarde: cuando éramos jóvenes, se le describía como un depredador macabro de la cultura. Para nosotros, para otros, él era un amigo del pueblo maorí, que apreciaba su cultura. Y en cuanto a las 5 queridas cabezas de Robley, bueno, esas desaparecieron con el tiempo. Nadie sabe dónde están. Nuestra próxima fotografía impactante también tiene un toque de misterio: el equipo espacial maldito. ¿Qué pasaría si una sola fotografía pudiera capturar tanto el triunfo como la tragedia? En esta imagen, 7 astronautas sonríen, sin saber que están a solo días del desastre. La tripulación del transbordador espacial Columbia había pasado 16 días en el espacio, realizando experimentos pioneros en ciencias de la vida, ciencias de materiales y física de fluidos. Su misión fue un éxito. Sin embargo, su regreso sería todo menos rutinario. La NASA había estado investigando en silencio un problema desde el lanzamiento. Justo 82 segundos después del despegue, un pedazo de espuma aislante se desprendió del tanque externo y golpeó el ala izquierda del Columbia. Algunos ingenieros temían que el daño pudiera ser catastrófico. El Departamento de Defensa incluso ofreció usar satélites de alta potencia para inspeccionar el área, pero los funcionarios de la NASA lo rechazaron, creyendo que el riesgo era mínimo. El 1 de febrero de 2003, Columbia comenzó su descenso hacia el Centro Espacial Kennedy. Al principio, todo parecía normal. Luego, el control de la misión perdió las lecturas de temperatura de los sensores en el ala izquierda. Los datos de presión de las llantas desaparecieron. Capcom llamó por radio a la tripulación. El comandante Rick Husband respondió: Roger, pero su última palabra fue interrumpida abruptamente. 12 minutos después, Columbia había desaparecido. En lugar de un aterrizaje suave, las cadenas de televisión transmitieron una vista horripilante. Rastros de escombros cayendo del cielo sobre Texas. Los 7 astronautas perdieron la vida, víctimas de un desastre que podría haberse evitado. Ahora, a la búsqueda de una tarjeta de baloncesto muy especial. Número 14. Un escalofriante secreto en una tarjeta de baloncesto. Una simple tarjeta de baloncesto olvidada durante años guardaba un escalofriante secreto. A primera vista, parecía un momento ordinario en la historia del deporte. El base de los New York Knicks, Mark Jackson, driblaba por la cancha y fue captado en medio de una jugada en el Madison Square Garden. Pero ocultas en el fondo, pasaron desapercibidas durante décadas.
dos caras que más tarde serían reconocidas en uno de los casos más infames de la historia estadounidense. En 1989, los hermanos Menéndez fueron arrestados por el impactante crimen de quitar la vida a sus padres. Su juicio se convirtió en un espectáculo nacional. Algunos creyeron en sus afirmaciones de años de maltrato. Otros señalaron su extravagante derroche de millones de dólares en compras después del incidente como prueba de culpabilidad. Entre sus muchos caprichos, estaban asientos al lado de la cancha en un partido de la NBA. Décadas después, el escritor de crimen Steven Zieren, consciente de que los hermanos habían asistido, empezó a buscar evidencia. En 2018, revisó tarjetas antiguas de baloncesto buscando un rastro de ellos. Entonces lo encontró. Una tarjeta de intercambio de la temporada 1990 capturó a Mark Jackson en medio del juego. Justo detrás de él, sentados en asientos de primera, estaban Lyle y Eric Menéndez. Habían visto el partido sin ninguna preocupación, completamente ajenos al hecho de que un día, esta imagen volvería para atormentarlos. Después del descubrimiento, el valor de la tarjeta se disparó. Algunas copias se vendieron por más de $1,200, no a los fanáticos del deporte, sino a aquellos fascinados por el crimen real. En un momento, eBay eliminó las listas, citando sus políticas, pero la prohibición fue revocada más tarde. Resulta que, durante todos esos años, Mark Jackson sabía que su tarjeta había capturado a los dos infames asesinos, pero decidió no hablar sobre el inquietante golpe de suerte. Hablando de lo inquietante, las próximas fotografías de nuestra lista también revelarán algo oscuro sobre nuestra historia. Número 13. Las chicas fantasma. Imagínate salir del trabajo al atardecer y darte cuenta de que tu piel está resplandeciendo, tu ropa brilla, tu cabello centellea. Las jóvenes que pintaban esferas de relojes a principios de 1900 pensaban que era inofensivo, incluso mágico. Se les llamaba las chicas fantasma porque el polvo de radio con el que trabajaban las hacía brillar en la oscuridad. Su trabajo parecía simple. Con pinceles finos, pintaban números diminutos en las caras de los relojes usando pintura a base de radio. Para mantener las brochas afiladas, ponían las puntas en sus bocas después de cada trazo. Cuando preguntaron si era seguro, se les dijo que no había nada de qué preocuparse. Luego, la enfermedad comenzó. Molly Magia fue una de las primeras. Un pequeño dolor de muelas se convirtió en algo mucho peor. Sus dientes cayeron uno por uno, dejando llagas abiertas que sangraban constantemente. Su mandíbula se desmoronó, su cuerpo se debilitó, y el 12 de septiembre de 1922 murió con un dolor insoportable. A medida que más mujeres se enfermaban, la empresa se negó a asumir la culpa. Incluso financiaron estudios para encubrir la verdad. Pasaron años antes de que se expusiera por completo el horror del envenenamiento por radio, revelando uno de los desastres laborales más trágicos de la historia. Ahora hablemos de una fotografía que abarca la supervivencia y la resiliencia. Número 12. El hombre muerto caminando. El hombre con congelación severa que ves en la imagen no debería estar vivo, pero sabe algo sobre vencer las probabilidades. El 10 de mayo de 1996, Beck Withers fue dado por muerto en el monte Everest, abandonado en una tormenta brutal, cegado por una cirugía ocular fallida y congelado hasta los huesos. Fue declarado sin posibilidad de salvación. Los rescatistas informaron su muerte, y su esposa recibió la devastadora noticia. Withers colapsó en la nieve junto a un alpinista japonés. Otros en su grupo lograron llegar a un lugar seguro, pero la tormenta había sellado su destino, o eso pensaron. Entonces, sucedió algo imposible. Impulsado por la visión de su esposa e hijos, despertó. Después de todo, les había hecho una promesa antes de partir hacia el Everest. Volvería a casa. Sus manos estaban congeladas, su cara ennegrecida por la congelación, pero se obligó a levantarse. Tropezando a través de la ventisca, se dirigió hacia el campamento, sorprendiendo a sus compañeros de escalada. Lo envolvieron en mantas, creyendo que no sobreviviría la noche. Cuando Withers abrió los ojos de nuevo, se dio cuenta de que los campistas lo habían dejado otra vez. Todo lo que le habían dejado era té caliente. Pero Withers se negó a morir en vano. Con la ayuda de un equipo de filmación IMAX, llegó a un campamento inferior y fue evacuado en helicóptero a un lugar seguro. El final no fue exactamente un cuento de hadas para Withers. Sin embargo, los médicos le informaron que había perdido la nariz, la mano derecha, la mitad del antebrazo derecho y todos los dedos de la mano izquierda por congelación. Aún así, el escalador continuó con su vida y su trabajo. Hoy está bien y vivo, y al igual que Withers, el instinto de supervivencia de Cheryl Bradshaw también le salvó la vida. Número 11. Depredador a la vista. El hombre que se sentó en ese escenario, mostrando una sonrisa encantadora y dando respuestas juguetonas, estaba ocultando un secreto aterrador.
Cuando Rodney Alcala apareció en The Dating Game en 1978, parecía solo otro concursante buscando amor. Fue presentado como un fotógrafo exitoso con habilidad para el encanto. A medida que avanzaba el programa, Alcala llamó la atención de todos. Cuando la participante y soltera Cheryl Bradshaw preguntó: «Te estoy sirviendo para cenar. ¿Cómo te llamas y cómo te ves?», se inclinó y dijo: «Me llamo el plátano y me veo bien». Cuando ella pidió más detalles, él respondió de manera coqueta: «Pélame». El público se rió. Los productores consiguieron exactamente lo que querían: picante. Bradshaw lo eligió como ganador, pero llamó a los productores del programa poco después, negándose a ir a la cita. Recordó que había algo inquietante en él. Su energía se sentía extraña. Su sonrisa, en sus palabras, daba miedo. Esa decisión pudo haberle salvado la vida. Un año después, Alcala fue arrestado por el homicidio de Robin Samsoy, de 12 años. Los investigadores descubrieron una pesadilla. Pruebas de ADN lo vincularon con al menos 5 asesinatos y abusos entre 1977 y 1979, pero la verdadera cantidad de víctimas sigue siendo desconocida. Algunos creen que podría estar en las centenas. Ahora, pasemos a las fotografías de algo fuera de este mundo, literalmente. Número 10. El misterio de Salem. La mañana del 16 de julio de 1952 comenzó como cualquier otra en Salem, Massachusetts. La ciudad costera se despertó bajo un cielo despejado, con el aire denso de calor veraniego. Dentro de un pequeño laboratorio fotográfico en la estación aérea de la Guardia Costera de los Estados Unidos, el fotógrafo Shel R. Alpert realizaba su rutina habitual, limpiando una cámara en su escritorio. Luego, ocurrió algo inusual. Un extraño resplandor parpadeó fuera de la ventana. Al principio, lo desestimó como un reflejo, pero cuando giró para ver más claramente, contuvo el aliento. 4 objetos luminosos, dispuestos en una perfecta formación en V, flotaban inmóviles en el cielo, justo más allá de las chimeneas de la planta de energía. Emitían una luz inquietante e inquebrantable, diferente a cualquier aeronave que él hubiera visto. Actuando por instinto, Alpert agarró la cámara más cercana. No tenía idea de si siquiera tenía película, pero presionó el obturador de todos modos. El momento se sentía surrealista. Mientras miraba al cielo, las formas luminosas comenzaron a atenuarse y desaparecer. Salió corriendo, llamando a su colega, Thomas E. Flaherty, esperando que él también las viera. Los 2 hombres se apresuraron a volver adentro, y Alpert tomó la ahora famosa fotografía desde dentro del laboratorio. La imagen pronto fue noticia en todos los Estados Unidos. A finales de mes, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos estaba investigando, y altos oficiales de inteligencia llegaron para interrogar a Alpert. Recordó más tarde el interrogatorio implacable diciendo: «Me entrevistaron hasta que me estaba volviendo loco». Su fotografía fue enviada a la base de la Fuerza Aérea, Wright-Patterson, para un análisis más detallado, e incluso el Pentágono mostró un gran interés, pero nunca se publicó una comprensión definitiva de las inquietantes fotos. Y luego, como las famosas fotos de los muertos, la foto de Alpert es una pieza importante de nuestra historia. Número 9. Estilo de fotografía espeluznante. Las fotografías son inquietantes. Una madre acuna a su hijo, congelados en un abrazo eterno. Un padre está al lado de su hija, con los ojos cerrados como si solo estuviera durmiendo. A primera vista, estos retratos parecen fotografías familiares ordinarias, hasta que te das cuenta de que uno de los sujetos está muerto. En el siglo XIX, la muerte era una realidad siempre presente. Epidemias como la difteria, el tifus y el cólera devastaron comunidades, cobrando vidas a un ritmo alarmante. El duelo se convirtió en un estilo de vida, y después del luto público de la reina Victoria por el príncipe Alberto en 1861, los elaborados rituales de recuerdo se volvieron no solo comunes, sino también de moda. Antes de la fotografía, las familias conservaban recuerdos de los difuntos a través de mechones de cabello encerrados en joyas, máscaras mortuorias de cera y pinturas llenas de símbolos de mortalidad. Pero cuando la fotografía se volvió más accesible, surgió un nuevo tipo de memento mori. El daguerrotipo, una forma temprana de fotografía, permitía a las personas capturar imágenes sorprendentemente detalladas en plata pulida. Aunque caro, era mucho más accesible que encargar un retrato pintado. A medida que la tecnología avanzaba y los fotógrafos se volvían más comunes, el costo de estas imágenes disminuyó. Las familias de todas las clases ahora podían preservar un último vistazo a sus seres queridos, convirtiendo la muerte misma en una fotografía. Pero como nuestras próximas fotos aterradoras nos dirán, no todos los momentos están destinados a ser capturados. Número 8.
El exorcismo de Anneliese Michel. Una sonrisa brillante, llena de vida. Así aparecía Anneliese Michel en su foto de la universidad. Pero las siguientes imágenes cuentan una historia diferente. Su rostro se vuelve demacrado, sus ojos hundidos, su cuerpo frágil. Anneliese Michel se convirtió en un fantasma. ¿Qué le pasó a ella? La vida de Anneliese Michel dio un giro aterrador cuando comenzó a experimentar convulsiones violentas y alucinaciones. Los doctores la diagnosticaron con epilepsia del lóbulo temporal y psicosis, pero la medicación hizo poco por ayudar. Luego vinieron las voces, susurrando, burlándose, diciéndole que estaba condenada. Su fe antes fuerte se volvió insoportable. Rehuía de los crucifijos, gritaba al ver agua bendita y no podía entrar en una iglesia. Convencida de que estaba poseída, su familia buscó exorcismos. Durante 10 meses brutales, Anneliese soportó 67 sesiones destinadas a liberarla de lo que ella y sus padres creían que eran demonios. Las voces se identificaron a sí mismas. Hitler, Nerón, Caín, Judas, figuras condenadas en la historia y en textos religiosos. Su cuerpo se deterioró y sus rodillas se fracturaron por horas de oración forzada. A los 23 años, murió pesando solo 30 kilogramos. Sus padres y los sacerdotes que realizaron los exorcismos enfrentaron un juicio por negligencia, pero Anneliese nunca resistió los rituales. Ella creyó que estaba poseída hasta el final. Las fotos inquietantes permanecen, recordándonos que no todas las sonrisas terminan en finales felices. Número 7. Engaño de alegría inesperada. Una imagen puede capturar un solo momento, pero también puede ocultar toda una historia. El 17 de marzo de 1973, un avión de transporte militar aterrizó en la base de la Fuerza Aérea Travis en California. Las familias esperaban de pie, con el corazón latiendo con anticipación. La guerra les había quitado años, pero por fin sus seres queridos estaban regresando a casa. Entre la prensa que se había reunido para documentar el evento estaba Slava Salvador, un fotógrafo de la Associated Press. Cuando se abrieron las puertas del avión, buscó la foto perfecta, y entonces sucedió. Un hombre bajó al asfalto y su hija de 15 años corrió hacia él con los brazos extendidos, su rostro iluminado con pura felicidad. Detrás de ella, el resto de la familia la siguió, atrapados en la emoción abrumadora del momento. Bader capturó todo en una sola imagen, la fotografía que se conocería como explosión de alegría. Ganó el premio Pulitzer, simbolizando el fin de la participación estadounidense en Vietnam y la esperanza de sanar después de años de guerra. Pero la verdad estaba lejos de ser alegre. El hombre en la fotografía, el teniente coronel de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Robert L. Sturm, había pasado más de 5 años como prisionero de guerra en el norte de Vietnam. Había soportado torturas brutales, hambre y ejecuciones simuladas, aferrándose a un solo pensamiento: el día en que volvería con su esposa e hijos. Pero solo 3 días antes de ese emotivo regreso a casa, recibió una carta de su esposa. Ella quería el divorcio. Mientras él sufría en cautiverio, ella se había quedado con su salario, su hogar, su auto y la custodia de 2 de sus hijos. Había gastado su dinero en viajes con otros hombres. Un capellán militar le entregó la carta al ser liberado. Las palabras en su interior hirieron más que cualquier cosa que hubiera soportado como prisionero. Bob, estoy seguro de que en tu corazón sabes que no podemos lograrlo juntos. La vida es demasiado corta. El reencuentro capturado en Burst of Joy no fue el comienzo de una nueva vida para Sturm. Fue el inicio de otro doloroso capítulo, uno que llevó a una batalla legal que finalmente perdería. Como te recordará la próxima escalofriante historia, no todas las imágenes nos recuerdan buenos momentos. Número 6. El embrujo del Hotel Stanley. Un gran hotel enclavado en las montañas rocosas, con una historia que se remonta a más de un siglo y una reputación de ser uno de los lugares más embrujados del país. El Stanley Hotel en Estes Park es más que un retiro pintoresco. Es un lugar donde el pasado está encantado. Los visitantes vienen por su belleza, por su conexión con la historia del cine, pero algunos se van con historias nunca pueden explicar. Las cámaras capturan figuras que no deberían estar allí. Surgen sonidos de habitaciones vacías. Los huéspedes se despiertan en medio de la noche con risas escalofriantes que resuenan por los pasillos. Una familia en un recorrido guiado se detuvo para tomar una foto en la gran escalera, un simple recuerdo de su visita. Pero cuando miraron la imagen más tarde, había un invitado inesperado, una niña de pie justo en primer plano. Nadie en la visita la había visto, y no había niños en su grupo.
Henry Yao, otro visitante, tomó una fotografía del gran vestíbulo solo para encontrar a una mujer mayor y un niño mirándolo desde la imagen. No había visto nada inusual cuando tomó la foto, pero la televisión estadounidense compartió el escalofriante descubrimiento con el mundo. Luego está la habitación 217, la misma que inspiró la aterradora novela de Stephen King, El Resplandor. Kieran Johnson reservó una estancia allí, esperando nada más que una buena noche de sueño. En cambio, se despertó con un estruendo, como si algo masivo hubiera caído. Cuando se sentó sobresaltado, un sonido bajo e inconfundible llenó la habitación. Una risa suave y femenina justo al lado de su cama. Tal vez lo más inquietante de todo ocurrió en 2021, cuando un visitante tomó una foto de una mujer solitaria mirando por la ventana. Una figura fantasmal simplemente observando. Pero el personal del hotel no tenía explicación. Esa parte del edificio había estado cerrada por un periodo prolongado. Nadie debería haber estado allí. Estos son solo algunos de los innumerables encuentros inquietantes reportados en el Hotel Stanley. Mientras el lugar sigue embrujado, su rareza no se compara con las próximas fotografías en nuestra lista. Número 5. Una expedición mortal. A primera vista, es solo una imagen impresionante de un pico distante. Pero oculto dentro de ese cuadro hay una historia de ambición, supervivencia y una tragedia que nadie vio venir. El montañista austriaco Hermann Bull fue considerado uno de los mejores escaladores de su tiempo. Su fuerza y determinación llevaron al límite lo que se pensaba posible. En 1953 hizo historia al alcanzar la cumbre del Nanga Parbat solo, sin oxígeno embotellado, después de que su compañero regresara. El descenso casi lo mató. Sin tienda ni suministros, pasó la noche de pie en un estrecho saliente, tragando pastillas para mantenerse despierto, sabiendo que si se dormía, no despertaría. De alguna manera, sobrevivió, tambaleándose de regreso al campamento después de 41 agotadoras horas. 4 años después, él y su equipo lograron otro primer ascenso, conquistando el Broad Peak sin oxígeno ni porteadores. Fue un momento innovador en el alpinismo, pero Bruel no había terminado. Solo semanas después, él y su compañero Kurt Diemburger pusieron su mira en Chogolisa, una cumbre que nadie había escalado. Se movieron rápido, llevando solo una tienda, decididos a alcanzar la cumbre de un solo empuje. Entonces la montaña contraatacó. Una cornisa de nieve se dio bajo Buell y en un instante desapareció. Su cuerpo nunca fue encontrado. En las secuelas, Diemburger capturó una fotografía de Chogolisa, una imagen aparentemente pacífica de hielo y roca. Pero para quienes conocen la historia, es algo completamente diferente, una última visión inquietante de la montaña que se llevó a uno de los más grandes escaladores del mundo. Igual que los niños en la siguiente fotografía, Buell no pudo luchar contra lo que el destino le tenía reservado. Número 4. Infancias desoladas. Un parque infantil debería estar lleno de risas, no del silencio hueco de niños escondidos detrás de máscaras antigás. Pero en esta escalofriante fotografía, la infancia misma parece desvanecerse, reemplazada por algo mucho más espeluznante. Tomada en 1937, la imagen de Víctor Bula captura un mar de niños, sus rostros ocultos por máscaras destinadas a protegerlos de horrores invisibles. Al principio, parece una pesadilla distópica, pero esto no era una advertencia de guerra o de un significaba estado. la pérdida de inocencia. Fue una muestra de fuerza, un símbolo de En la preparación. Unión Soviética. Estos niños, miembros de la organización Pioneros, estaban siendo entrenados para defender su país, para estar listos para lo que viniera después. Marchaban, aprendían y desempeñaban su papel en la maquinaria del Estado. Pero la infancia es efímera y para muchos de ellos fue robada demasiado pronto. Solo 4 años después, comenzó el asedio de Leningrado, trayendo hambre y sufrimiento inimaginable. Algunos de los niños en esta foto nunca crecerían. Otros se convertirían en partisanos, luchando en las sombras, sacrificando su juventud por una causa que apenas tuvieron tiempo de entender. Para cuando la guerra terminó, miles de pioneros se habían perdido. Su valentía reconocida con medallas, sus nombres grabados en la historia, pero ninguna medalla podía devolver lo que se les había quitado. La oportunidad de simplemente ser niños. En otra escalofriante tragedia, más vidas inocentes se perdieron también por la depravación. Número 3. Las fotos estremecedoras de Dyatlov. ¿Qué podría ser que 9 excursionistas experimentados huyeran en la helada noche, descalzos y a medio vestir, cortando su propia tienda con terror?
Las últimas fotografías tomadas de los excursionistas del Paso Dyatlov los muestran sonriendo, posando en la nevada naturaleza de los montes Urales, sin saber que estaban caminando hacia un destino aterrador que sigue sin explicación hasta hoy. El 23 de enero de 1959, 10 excursionistas emprendieron una travesía invernal por los montes Urales. La mayoría eran estudiantes del Instituto Politécnico de los Urales, liderados por Igor Dyatlov, de 23 años. Un excursionista, Yuri Yudin, regresó debido a una enfermedad, un golpe de mala suerte en ese momento, pero que finalmente le salvó la vida. Para el 20 de febrero, cuando no se había recibido noticias del grupo, se envió un equipo de búsqueda. Lo que encontraron desafiaba toda lógica. Primero descubrieron la tienda de los excursionistas y, sorprendentemente, todavía estaba en pie, parcialmente enterrada en la nieve, con sus botas, abrigos y suministros ordenadamente dispuestos en su interior. La comida estaba dispuesta como si estuvieran a punto de comer, pero la tienda había sido rasgada desde dentro y los excursionistas habían desaparecido. 2 cuerpos, los de Yuri Doroshenko y Yuri Krivonischenko, fueron encontrados cerca de una fogata apagada, vestidos solo con su ropa interior. Krivonischenko tenía quemaduras en su cuerpo y un pedazo de su propia carne en la boca. 3 cuerpos más, incluyendo a Dyatlov, fueron encontrados más arriba en la pendiente, como si hubieran estado tratando de arrastrarse de vuelta a la tienda. Los últimos 4 fueron descubiertos meses después en el fondo de un barranco. Uno tenía el cráneo fracturado y 2 tenían el pecho aplastado, pero sin heridas externas. A 2 les faltaban los ojos y a 1 le faltaba la lengua. La investigación soviética lo llamó una fuerza natural apremiante, pero el caso estaba lleno de detalles extraños. Al igual que la próxima fotografía en nuestra lista, el misterio de los excursionistas de Dyatlov continúa. Número 2. El misterio de Daylen Pua. ¿Qué pasaría si la última foto que tomaste capturara la cara de tu propio asesino? Cuando el joven de 18 años, Daylen Pua, se dispuso a escalar las prohibidas escaleras Haiku en Hawái, estaba emocionado por documentar su viaje. Envió fotos a su familia, instantáneas de las impresionantes crestas y los casi 4.000 escalones que se retorcían hacia el cielo. Pero una imagen destacó sobre el resto. Escondido entre los árboles, agachado en la densa vegetación, había un hombre. No era parte del grupo de Daylen. No era otro excursionista disfrutando de la vista. Simplemente estaba ahí observando. Cuando Daylen no regresó a casa esa noche, su familia se puso frenética. Siguió una búsqueda masiva con helicópteros, drones y voluntarios peinando el peligroso sendero. Sin embargo, nunca se encontró rastro de él. Días después, cuando sus seres queridos revisaron sus últimas fotos, hicieron un descubrimiento escalofriante: el hombre desconocido acechando en el fondo. No podían creer que Daylen le hubiera enviado una foto de su propio final retorcido. Había capturado Daylen inconscientemente la cara de alguien que lo seguía. Era este hombre responsable de su desaparición. Casi 10 años después, el misterio de lo que sucedió ese día sigue sin respuesta. Ahora, pasemos a la última serie de fotografías escalofriantes. Número 1. Experimento de la prisión de Stanford. En una tranquila mañana de domingo en agosto, un coche de policía se movía por Palo Alto, California, recogiendo a estudiantes universitarios uno por uno. Fueron esposados, registrados y empujados al asiento trasero mientras los vecinos curiosos observaban. Las sirenas ululaban mientras el coche se dirigía a toda velocidad hacia la estación, donde los sospechosos fueron fichados, vendados y encerrados en celdas de detención. Cada uno se sentaba en silencio, confundido y asustado, preguntándose qué crimen habían cometido. Pero ninguno de ellos había infringido la ley. Se habían inscrito voluntariamente en lo que pensaban que era un simple estudio de psicología en la Universidad de Stanford. Lo que obtuvieron en cambio fue una pesadilla. Dirigido por Philip Zimbardo, en agosto de 1971, el experimento de la prisión de Stanford estaba destinado a estudiar el comportamiento humano bajo autoridad. Un grupo de voluntarios fue dividido aleatoriamente en 2 roles. Algunos se convirtieron en guardias, otros se convirtieron en prisioneros. En pocas horas, el equilibrio de poder cambió de manera aterradora. Los guardias, vestidos con gafas de sol espejadas y uniformes, rápidamente abrazaron su autoridad, gritaban órdenes y idearon castigos crueles. Los prisioneros, despojados de sus nombres e identidades, fueron obligados a soportar humillación y tormento psicológico. Las fotografías del experimento revelan el horror. Los prisioneros apiñados en las esquinas, sus rostros llenos de miedo. Algunos permanecieron con los ojos vendados, despojados de dignidad. Otros yacían acurrucados en el suelo mientras los guardias se cernían sobre ellos. Lo que se suponía que iba a durar 2 semanas colapsó en 6 días. Las imágenes siguen siendo un recordatorio escalofriante de cómo el poder tuerce fácilmente la mente humana.
Gracias por vernos y nos vemos en la próxima.